Rinden homenaje a miembros de la Asociación Hermanos Saiz en Santiago de Cuba, Fidel Martí Céspedes y Mariana Grajales. Acogerá la ciudad de Jibara la 14ª edición de su Festival Internacional de Cine desde el 1 de julio. Y concluyó en Roma, Italia, el 5º Fórum Internacional Timbalaye 2018, la ruta de la rumba cubana. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del martes 12 de junio de 2018. Una representación de la filial de la Asociación Hermanos Saiz en Santiago de Cuba rindió homenaje a Fidel Castro, José Martí, Mariana Grajales y Carlos Manuel de Céspedes en el cementerio de Santa Ifigenia. El tributo de los jóvenes a los próceres de la patria y la reinauguración de la Expo Graffiti se incluyeron en el programa de actividades de la Asamblea de Balance Provincial previa al tercer congreso de la Organización de la Joven Vanguardia Artística Cubana. Santiago de Cuba es una de las 3 provincias en el país con más afiliados a la Asociación Hermanos Saiz. Indica que los jóvenes confían en las preferencias que jerarquiza esta organización. Una de ellas es tener memoria. El ambiente de la Asamblea Tercer Congreso se vive en Santiago y antes de dialogar se va a la historia. En el cementerio Santa Ifigenia se depositaron flores a José Martí, Carlos Manuel de Céspedes, a Mariana Grajales y a Fidel. Allí descansó un poco más el paso de estos jóvenes. El pensamiento invocó como memoria viva al Quijote lúcido de las cubanas y los cubanos, el guía eterno de quienes continúan el legado. Este martes, Santiago celebra su Asamblea Tercer Congreso con un programa que incluye varias actividades. Las principales expectativas es que nuestro Congreso devenga un acto de discusión de política cultural. Política cultural donde los jóvenes se vean reflejados, donde los jóvenes participemos con conceptos, por ejemplo, como el intelectual revolucionario que ofreciera Roberto Fernández Retamar y que hoy sigue siendo muy pertinente para la defensa de nuestro patriotismo, para la defensa de nuestra nacionalidad. Nelson Melik y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta noche se presenta en el capitalino Cine Chaplin la premier del documental El comandante Guevara entró en la muerte, con dirección del cineasta Jorge Fuentes. El documental comienza en la Quebrada del Yuro con el testimonio del jefe de la escuadra que capturó al comandante Ernesto Che Guevara herido y con su arma inutilizada, y lleva al espectador hasta La Higuera, en cuya escuelita fue asesinado, y a Valle Grande, donde fue sepultado en una fosa común. Se utilizaron también entrevistas y material de archivo inédito en Cuba, e incluso se filmó el diario original del Che, que se conserva en la Cancillería boliviana. Este documental será presentado próximamente en el Multicine Infanta y en las salas de estreno de todo el país. Y en Santa Clara se mantiene vivo el recuerdo del guerrillero heroico. Actividades caracterizadas, visitas dirigidas, concursos de pintura, literatura e historia son acciones permanentes que recuerdan al Che Guevara en el sitio o museo a la acción contra el tren blindado. En Santa Clara continúa el Museo a la Acción contra el Tren Blindado como uno de los sitios de mayor afluencia de públicos. Es lugar de sosiego, ubicado al aire libre y guarda estrecha relación entre el Che y esta ciudad que el gigante de América ayudó a liberar. Muchos llegan por aprender, por la curiosidad y otros tantos por la gran admiración que despierta un hombre universal como el Che Guevara. Argentina es uno de los que más visitan por ser argentino el Che también, y buscan las ideas del Che. Por lo general se manifiestan más extranjeros que cubanos, pero sí es una afluencia grande de turistas que llegan buscando la vida y obra del Che. Durante este mes, cuando en el mundo se recuerda el natalicio 90 de Ernesto Che Guevara, una figura que trascendió por su humanismo y sencillez, en Santa Clara, ciudad que lo acogió como uno de sus hijos, se le recuerda también porque su acción siempre fue consecuente con su forma de pensar. Les interesa el Che porque vino con Fidel a Cuba, y el Che vino con Fidel a Cuba a realizar sus sueños libertarios.
Es decir, cuando lo conoció en México, ya el Che había dado su recorrido por América y había conocido toda la pobreza que se vivía en esos pueblos del mundo y decidió ir a otras tierras del mundo a llevar el concurso de sus modestos esfuerzos. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa en el sitio web de Radio Reloj, que informa que del 13 al 15 de junio sesionará en La Habana el 10º Taller Nacional de Intercambio de Experiencias de la Brigada de Instructores de Arte José Martí. El propósito es alentar y reconocer las mejores experiencias en la obra de magisterio, humanismo y cultura que desarrollan los miembros de la brigada. El programa científico incluye conferencias, paneles, un taller sobre el punto cubano como símbolo de identidad y la presentación del libro Debatir en Revolución, otras formas de hacer, otros modos de ser, de Giovanni Montano, por la doctora Graciela Pogolotti. Continuamos nuestro recorrido en el portal Cuba Sí, que da a conocer que desde mañana miércoles diversas propuestas culturales conformarán los Días de Rusia, una cita consagrada a la fiesta nacional de la Federación Rusa, organizada por la Embajada de ese país en Cuba y la Oficina del Historiador de La Habana. El programa incluirá una exposición numismática, un coloquio sobre la huella rusa en Cuba y un concierto de la Orquesta de Cámara Música Eterna, que incluirá temas cubanos y rusos. Y terminamos precisamente nuestro recorrido hablando de música. El periódico Trabajadores publica que este 17 de junio, en su cita habitual de los domingos a las 11 de la mañana, en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto conformado con obras de Guido López Gavilán. El propio compositor subirá al podio para dirigir un programa que incluye obras muy populares como Guaguancó, La Noche, Cantos de Orichas, Obertura Bandida y cuadros de otra exposición. El concierto será grabado por Producciones Colibrí con el fin de elaborar un disco compacto dedicado a este compositor, galardonado con el Premio Nacional de la Música. Para la ocasión están invitados los percusionistas Justo Pelladito y Yaroldi Abreu. Y precisamente con un fragmento de la música del maestro Guido López Gavilán cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Indira, nos vemos este miércoles. Muchísimas gracias, Diver. Aquí te estaré esperando. Y desde el 1 de julio la ciudad de Jibara acogerá una nueva edición de su Festival de Cine, pero de eso le contaremos después de los mensajes promocionales. Usted no cambie de canal, todavía tenemos otras historias para compartir. Carnaval infantil en Santiago de Cuba. Llegó el verano y me quiero divertir. Aniversario 25 del Carnaval infantil. En la gran fiesta, el Carnaval infantil. Del 16 al 20 de julio. La fiesta de los niños, yo quiero participar. Desfile de paseos, congas y diversión para todas las niñas y los niños. Carnaval infantil en Santiago de Cuba. En mi rico carnaval. Aniversario 25. La ciudad de Jibara, en el norte de la provincia de Holguín, acogerá desde el 1 de julio la 14ª edición de su Festival Internacional de Cine. Un equipo de nuestro noticiero asistió esta mañana a la conferencia de prensa en la que se anunció el programa de la cita y nos ofrece los detalles. En conferencia de prensa se dieron a conocer los pormenores de la venidera edición del Festival Internacional de Cine de Jibara, que abrirá sus puertas el próximo 1 de julio hasta el día 7. El comité organizador del evento, que rescata la continuidad del inolvidable maestro Humberto Solás,
reconoció la misión transformadora mediante el arte de este festival y expuso ante la prensa las particularidades de esta edición, que contará con la participación de destacados cineastas, actores y actrices de nuestro país y otras naciones invitadas. Se dio a conocer que tendrá lugar la entrega de los premios Lucía en conmemoración a ese clásico del cine cubano y propuestas fílmicas de varias regiones del orbe como el cine español, africano, asiático, la creación fílmica proveniente del Medio Oriente e importantes propuestas del cine latinoamericano podrán ser disfrutadas en esta fiesta cinematográfica. Estar al frente del Festival de Jibara es un compromiso de darle continuidad a la obra de Humberto, un compromiso con los jibareños y en lo personal realmente cada vez creo más en los resultados que tuvo Humberto desde que creó el Festival de Cine Pobre y en los resultados que empezamos a tener nosotros con la idea de que el festival crezca y cómo un proyecto cultural puede transformar una ciudad como Jibara. Bajo el lema Luces, Jibara, Acción, en directa referencia al proceso de rodaje fílmico, el festival que cada año acoge esta nororiental ciudad tendrá el Cine Jiba como principal espacio para la proyección de cine de ficción, mientras que la sala pequeña de este centro cinematográfico acogerá la proyección de documentales. Otros espacios como la plaza pública acogerán también diversas propuestas del séptimo arte. Vamos a tener una gran programación cinematográfica en las películas que están en concurso, así como presentaciones de películas muy importantes que vienen o sus actores o directores a hacer esas presentaciones y el espíritu interactivo del festival que también ha crecido. Todo desde que Humberto creó este evento siempre tuvo ese espíritu y nosotros queremos alimentarlo. Los organizadores reconocieron la función integradora del festival, donde se fusionarán las diferentes manifestaciones artísticas con la presencia de relevantes agrupaciones y artistas de la isla. La música ocupará un espacio relevante en esta fiesta cinematográfica, con la presencia de Kelvis Ochoa, Polito Ibáñez, Raúl Paz y otros músicos de relevancia del país, y el concierto inaugural estará a cargo de Silvio Rodríguez, mientras que la clausura correrá a cargo del muy querido Fito Páez. El Festival Internacional de Cine de Jibara llega a una nueva edición para el reencuentro con la creación fílmica de nuestro país y otras naciones, para el reencuentro con artistas y seguidores de la obra del inolvidable Humberto Solás. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Por estos días se ha recordado a Santiago Álvarez, uno de nuestros grandes cineastas, en el aniversario 20 de su desaparición física. A 58 años de la primera emisión de su emblemático noticiero ICAIC, el 6 de junio de 1960, evocamos hoy su abarcadora obra. Santiago Álvarez es dueño de una obra audiovisual descomunal, una presencia activa del periodismo, un registro desde el cual es posible testimoniar sucesos trascendentales de la historia de la Revolución. Now, un documental de 1964, es una de las obras más reconocidas, concebida desde las denuncias sobre la discriminación racial, considerado por muchos como el antecedente del videoclip actual. Su obra no se circunscribió al ámbito nacional. Otras miradas desde el celuloide le permitieron tener un alcance más universal. Los efectos del imperialismo en Sudamérica, la guerra en Vietnam, por solo mencionar algunos tópicos. Santiago Álvarez defendía la importancia del periodismo cinematográfico como enriquecedor del documental, el acertado uso del montaje, la banda sonora, como parte indisoluble de la acción dramática, son algunos de los elementos más notorios en su estética. Ahí está su obra. Quizás hoy no exista un marco teórico y referencial sobre ese inmenso legado. De eso se encarga la Cátedra Santiago Álvarez y su vínculo con jóvenes en formación de la Facultad de Periodismo. Y es que la obra de Santiago Álvarez dialoga con la contemporaneidad desde sus múltiples recursos y con disímiles disciplinas. Fundador y director por más de 20 años del noticiero ICAIC latinoamericano, defendió desde siempre una premisa: aprender de cada uno de los acontecimientos. Roy Pardo Cabrera, Noticiero Cultural.
Del humor en Cuba estamos debatiendo esta semana en nuestra sección Contrapunteo. Recibo hoy al colega Darío Chan, quien nos ofrecerá sus criterios al respecto. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira. Este noticiero ha abordado en varias oportunidades el tema del humor en Cuba, pero siempre será un asunto de la mayor importancia, teniendo en cuenta su gran impacto popular. En el panorama de las artes escénicas, pocas expresiones convocan tanto público a los teatros como el humor. Pero esta manifestación va más allá de los teatros, pues sus espacios se multiplican en cabarets, centros nocturnos y, por suerte, en las comunidades. Primero hay que dejar establecido algo. No es lo mismo el chiste cotidiano, el que se hace en espacios más o menos íntimos, que el humor asumido como expresión escénica. Pero algunos humoristas no parecen tenerlo muy claro. El Centro Promotor del Humor no es responsable, y lo recalco, responsable directo de algunas de las situaciones que se presentan en centros nocturnos de este país. Humoristas o supuestos humoristas que sustentan sus actuaciones con burlas a minorías, chistes de mal gusto, bromas pesadas, nada que ver con la extraordinaria tradición de la que nos enorgullecemos en nuestro país. Los principales responsables son los propios humoristas y no son menos responsables los directivos y administradores de estos lugares. Es posible que sí, que la gente se ría, pero el humor escénico no debería conformarse con esa carcajada fácil. Debería ser arte y, por tanto, tiene que tener una clara vocación ética y estética. Yo creo que faltan sistemas regulatorios. La política cultural de la nación está perfectamente establecida. Los espacios de la gastronomía y el turismo no pueden tener patentes de corso para poner lo que entienda alguien que muchas veces no tiene la capacidad, mucho menos la cultura necesarias. Claro que el humor es irreverente, que puede ser una valiosa herramienta de crítica social, pero hay que promover el buen gusto, la responsabilidad y la calidad de las presentaciones. El humor, asumir la vida con humor, es parte de la idiosincrasia del cubano y en este país no falta el talento, pero hay que encauzarlo muchísimo mejor. En el Festival Aquelarre hemos apreciado muy buenas propuestas, pero esas no son suficientes. Hay que trabajar más en la formación de esos humoristas. Hay que trabajar en la calidad de las puestas en escena. El humor en Cuba tiene muchos retos por delante. Esta semana, Indira, seguramente descubriremos algunos de ellos. Muchísimas gracias. A ti, Dairon, por este comentario. Como decías, es un tema de gran impacto popular. Varias personas ya han escrito a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu y usted también puede hacerlo para participar en nuestro debate. También puede dejarnos su opinión en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Mañana compartiremos algunos de esos mensajes. Y de buen humor continuamos hablando en esta emisión, pues el grupo Teatro Tuyo de la provincia de Las Tunas estará presente en el Festival Aquelarre 2018. Pormenores de su propuesta nos llegan en el siguiente material. Luego de exitosas presentaciones con diversas obras en La Habana, Cienfuegos y en un festival escénico internacional en Venezuela, Teatro Tuyo se prepara para el Aquelarre 2018. La actuación en el evento estará a tono con las características de esta edición. Este año el Centro Promotor del Humor ha tenido como estrategia girar en torno al tema del béisbol como deporte nacional vinculado al humor. Sabes que son como dos pasiones de nosotros los cubanos, o sea, el humor y en este caso el béisbol. Y bueno, Teatro Tuyo en sus más recientes producciones, una de ellas tiene que ver con el deporte en el amplio espectro, como fue el espectáculo Juegos Olympic Clown, y será la propuesta que vamos a llevar al Festival Nacional del Humor. Estaremos presentándonos los días 2 y 3 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Raquel Revuelta en línea IB, ahí al ladito del Teatro Mella. Y yo espero que sea una propuesta que el público pueda acoger con beneplácito, como ha sido así en las funciones que hemos hecho acá en Las Tunas y en otras provincias que ya han disfrutado de Juegos Olympic Clown, que por supuesto incluye el béisbol en su programa olímpico. En Las Tunas entrevistó a Nivis Labarta para el Noticiero Cultural. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión. A la vuelta estaremos hablando de rumba. Usted sigue con nosotros, por favor, no abandone la sintonía.
fin de semana concluyó en Roma, Italia, el quinto Fórum Internacional Timbalaye 2018, la Ruta de la Rumba. Desde esa ciudad tenemos un reporte de nuestros enviados especiales al encuentro. Concluyó este fin de semana en Roma, Italia, el quinto Fórum Internacional Timbalaye, la Ruta de la Rumba. Un encuentro que dejó abierta la convocatoria para este agosto transitar por toda Cuba a golpe de tambores y caminos de tradiciones. La jornada, que llegó hasta la sede de la UNESCO en París, recalcó desde múltiples visiones la importancia de legitimar la rumba como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como ya se reconoció por este organismo, y llevarla a otros ámbitos académicos para entenderla también como parte indiscutible de la nacionalidad cubana. Este quinto fórum, llegar hasta la UNESCO, fue un gran sueño que vino proyectado ya desde hace unos cuantos años con el maestro Miguel Barnet, y para Ulises y para mí, incluso junto a un joven, René el Rumbero, llegar a la UNESCO significa la responsabilidad y el compromiso de salvaguardar este patrimonio y sobre todo transmitir ese valor a las nuevas generaciones. Es muy importante porque se da a conocer la verdadera cultura de Cuba. Entonces, aquí en todo el país y también los años pasados hubo una gran, fue bien acogida esta actividad. Y entonces es muy importante que los italianos se acerquen a la cultura cubana, porque muchas veces los medios informativos italianos hablan muy mal de Cuba y esconde la realidad. Entonces este trabajo que están haciendo Irma Castilla y Ulises Mora es muy importante porque dan a conocer la verdadera cultura de Cuba. Además, se sumó al programa la conferencia ofrecida en Génova del presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sobre la descomunal obra del más reconocido de los antropólogos cubanos, Fernando Ortiz. La clausura del fórum contó con la participación de importantes personalidades como el doctor Miguel Barnet y el profesor italiano Colajanni, quien desde su trabajo en la Universidad Romana de la Sapiencia acerca a este país europeo a la obra de don Fernando Ortiz y a la cultura cubana, siendo un fiel defensor de ella. También compartieron el festejo alumnos de un taller de rumba impartidos por los organizadores del fórum y una representación de un grupo mexicano que acompaña el proyecto Timbalaye. Antes que nada, creo que es importante mencionar que Timbalaye hace un gran rescate de la cultura popular y folclórica de Cuba, y siempre de la mano de otros países como México. Como lo vimos en la clausura del fórum, hubo una participación de México con otro patrimonio cultural inmaterial, como lo es el mariachi. Entonces, el trabajo de diversidad cultural que defiende siempre Timbalaye, de rescate, de integración de la cultura popular de los pueblos de Latinoamérica y del mundo, creo que es muy importante, sobre todo en un país como Italia. Así concluyó este evento que dejó al otro lado del Atlántico bien en alto el nombre de la rumba y todo lo que tiene que ver con tradiciones e identidad cubana. Un recorrido especial que acompañamos desde Roma, Italia, Yuris Nórido y Dianelis Hernández para el Noticiero Cultural. Y de rumba seguimos hablando. La agrupación camagüeyana Rumbatá presentó su tercer disco titulado Gracias a la Rumba bajo el sello discográfico Biz Music. Suena con la cadencia de tambores y claves. Se destaca por la sonoridad y sello propio Rumbatá. La agrupación camagüeyana presentó su tercer disco titulado Gracias a la Rumba bajo el sello discográfico Biz Music y Manolito Simonet como productor musical. Es un disco que cuenta con 13 temas, 12 temas normal del disco y un bonus track, el 13, que es el tema Llorarás de Oscar de León, donde lo hacemos con el maestro Manolito Simonet y la orquesta Dimensión Latina. El disco tiene un jambú donde canta el pequeño, como se estrena como cantante de este género, el rapero de nosotros. Hacemos alusión al maestro Pablo Milanés con su tema Identidad. Tiene Columbia también, donde narramos un poco. La Columbia se llama Yo Soy Rumbatá. Su primer álbum fue nombrado Rumbatá. Después salió La Rumba del Siglo y la nueva entrega es Gracias a la Rumba, con una verdadera explosión de danzas y ritmos afrocubanos fusionados con los actuales. Los temas que propone incita además a montar coreografías, es decir, no es solo rumba de la calle, sino también una rumba bien hecha, bien elaborada, con unos arreglos corales importantes. Cultiva un género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación con un sentido espectacular. Muestra su valor más auténtico con la gracia de los conocedores. Ha bebido de lo más tradicional de la rumba, aunque se empeña en preservar su propio estilo, la agrupación Rumbatá. En Camagüey, Jaime Amargos, Noticiero Cultural.
Y en varios espacios de la capital continúa el Festival de las Artes de Lisa. Al cierre de esta emisión nos acercamos a algunas de las presentaciones de la jornada. Con un concierto inaugural de la cantante brasileña Fabiana Cousa junto a la Orquesta Filarmónica Duchesne Cousin de la Universidad de las Artes, quedaron abiertas las puertas de la 9ª edición del Festival de las Artes de Lisa. En el concierto, la cantante del gigante sudamericano interpretó temas del panorama musical brasileño y se le rindió homenaje a Omara Portuondo, esa gran mujer que trasciende en la música y la cultura de nuestro país, a través de un tema musical compuesto especialmente para esta artista con arreglo del joven Daniel Corona. De las artes visuales trascendió la inauguración de la muestra expositiva LIC en la Galería de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes. La exposición, compuesta por diversos formatos y técnicas, donde sobresalen la pintura, la escultura, el grabado y el videoarte, es el resultado de estudios universitarios de los artistas que conforman la muestra. La exposición es una exposición que me parece a mí bastante integrada y muy abarcadora porque refleja todo un proceso de trabajo de nosotros en 5 años y también habla del tipo de obra que hace cada uno, que además, a pesar de ser un grupo que tiene muchas preocupaciones acerca de problemáticas muy actuales del arte contemporáneo cubano, es un grupo que transita por todas las disciplinas de las artes visuales. Me gustó la utilización del espacio, cómo no abusan de él, sino que dejan muchos espacios vacíos que permiten una especie de diálogo entre la obra y uno que lo está observando, ¿no? Me interesó sobre todo el trabajo con el videoarte, que en mi caso personal es de las manifestaciones que más me llaman la atención del audiovisual. Desde el 11 y hasta el 17 de junio, 9ª edición del Festival de las Artes, un evento para el reencuentro con el arte joven. Leti Alvarado y Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre el homenaje de los jóvenes creadores santiagueros miembros de la HS a Fidel Martí Céspedes y Mariana Grajales en el cementerio de Santa Ifigenia. Informamos sobre las propuestas del Festival Internacional de Cine de Jibara y lo pusimos al tanto del cierre del Foro Internacional Timbalaye 2018, la ruta de la rumba cubana, que tuvo lugar en Roma, Italia. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.